Capítulo 59. Elizabeth, querida, ¿por dónde has estado paseando? Esta es la pregunta que Jane le dirigió a Elizabeth en cuanto estuvieron en su cuarto, y la que le hicieron todos los demás al sentarse a la mesa. Elizabeth respondió que habían estado vagando hasta donde acababa el camino que ella conocía. Al decir esto se sonrojó, pero ni esto ni nada despertó la menor sospecha sobre la verdad. La velada pasó tranquilamente sin que ocurriese nada extraordinario. Los novios oficiales charlaron y rieron y los no oficiales estuvieron callados. La felicidad de Darcy nunca se desbordaba en regocijo. Elizabeth, agitada y confusa, sabía que era feliz más que sentirlo, pues además de su aturdimiento inmediato la inquietaban otras cosas. Preveía la que se armaría en la familia cuando supiesen lo que había ocurrido. Le constaba que Darcy no gustaba a ninguno de los de su casa más que a Jane, e incluso temía que ni su fortuna ni su posición fuesen bastante para contentarles. Por la noche abrió su corazón a Jane, y aunque Jane no era de natural desconfiada, no pudo creer lo que su hermana le decía. ¿Estás bromeando, Elisa? Eso no puede ser. ¿Tú, comprometida con Darcy? No me engañarás. Ya sé que es imposible. Pues sí que empieza mal el asunto. Solo en ti confiaba. Pero si tú no me crees, menos me van a creer los demás. Te estoy diciendo la pura verdad. Darcy todavía me quiere y nos hemos comprometido. Jane la miró dudando. Elizabeth, no es posible. Pero si sé que no le puedes ni ver. No sabes nada de nada. Hemos de olvidar todo eso. Tal vez no siempre le haya querido como ahora, pero en estos casos una buena memoria es imperdonable. Esta es la última vez que yo lo recuerdo. Jane contemplaba a su hermana con asombro. Elizabeth volvió a afirmarle con la mayor seriedad que lo que decía era cierto. ¡Cielo santo! ¿Es posible? ¿De veras? Pero ahora ya te creo, exclamó Jane. Querida Elizabeth, te felicito, pero ¿estás segura? Y perdona la pregunta, ¿completamente segura de que serás dichosa con él? Sin duda alguna. Ya hemos convenido que seremos la pareja más venturosa de la tierra. ¿Estás contenta, Jane? ¿Te gustará tener a Darcy por hermano? Mucho, muchísimo. Es lo que más placer puede darnos a Bingley y a mí. ¿Y tú le quieres realmente bastante? Oh, Elizabeth, haz cualquier cosa menos casarte sin amor. ¿Estás absolutamente segura de que sientes lo que debe sentirse? Oh, sí, y te convencerás de que siento más de lo que debo cuando te lo haya contado todo. ¿Qué quieres decir? Pues que he de confesarte que le quiero más que tú a Bingley. Temo que te disgustes. Hermana, querida, no estás hablando en serio. Dime una cosa que necesito saber al momento. ¿Desde cuándo le quieres? Ese amor me ha ido viniendo tan gradualmente que apenas sé cuándo empezó, pero creo que data de la primera vez que vi sus hermosas posesiones de Pemberley. Jane volvió a pedirle formalidad, y Elizabeth habló entonces solemnemente afirmando que adoraba a Darcy. Jane quedó convencida y se dio enteramente por satisfecha. Ahora sí soy feliz del todo, dijo, porque tú vas a hacerlo tanto como yo. Siempre he sentido gran estimación por Darcy, aunque no fuera más que su amor por ti, ya le tendría que querer. Pero ahora que además de ser el amigo de Bingley será tu marido, solo a Bingley y a ti querré más que a él. Pero qué callada y reservada has estado conmigo. ¿Cómo no me hablaste de lo que pasó en Pemberley y en Lambton? Lo tuve que saber todo por otra persona y no por ti. Elizabeth le expuso los motivos de su secreto. No había querido nombrarle a Bingley y la indecisión de sus propios sentimientos le hizo evitar también el nombre de su amigo. Pero ahora no quiso ocultarle la intención de Darcy en el asunto de Lidia. Todo quedó aclarado y las dos hermanas se pasaron hablando la mitad de la noche. ¡Ay! Ojalá ese antipático señor Darcy no venga otra vez con nuestro querido Bingley, suspiró la señora Bennet al asomarse a la ventana al día siguiente. ¿Por qué será tan pesado y vendrá aquí continuamente? Ya podré irse a cazar o a hacer cualquier cosa en lugar de venir a importunarnos. ¿Cómo podremos quitárnoslo de encima? Elizabeth, tendrás que volver a salir de paseo con él para que no estorbe a Bingley. Elizabeth por poco suelta una carcajada al escuchar aquella proposición tan interesante, a pesar de que le dolía que su madre le estuviese siempre insultando.
En cuanto entraron los dos caballeros, Bingley miró a Elizabeth expresivamente y le estrechó la mano con tal ardor que la joven comprendió que ya lo sabía todo. Al poco rato Bingley dijo: «Señor Bennet, ¿no tiene usted por ahí otros caminos en los que Elizabeth pueda hoy volver a perderse?» «Recomiendo al señor Darcy, a Lizzie y a Kitty», dijo la señora Bennet, «que vayan esta mañana a la montaña de Oaquan. Es un paseo largo y precioso y el señor Darcy nunca ha visto ese panorama». «Esto puede estar bien para los otros dos», explicó Bingley, «pero me parece que Catherine se cansaría, ¿verdad?» La muchacha confesó que preferiría quedarse en casa. Darcy manifestó gran curiosidad por disfrutar de la vista de aquella montaña, y Elizabeth accedió a acompañarle. Cuando subió para arreglarse, la señora Bennet la siguió para decirle: «Lizzie, siento mucho que te veas obligada a andar con una persona tan antipática, pero espero que lo hagas por Jane. Además, solo tienes que hablarle de vez en cuando. No te molestes mucho». Durante el paseo decidieron que aquella misma tarde pedirían el consentimiento del padre. Elizabeth se reservó el notificárselo a la madre. No podía imaginarse cómo lo tomaría. A veces dudaba de si toda la riqueza y la alcurnia de Darcy serían suficientes para contrarrestar el odio que le profesaba. Pero tanto si se oponía violentamente al matrimonio como si lo aprobaba también con violencia, lo que no tenía duda era que sus arrebatos no serían ninguna muestra de buen sentido, y por ese motivo no podría soportar que Darcy presenciase ni los primeros raptos de júbilo ni las primeras manifestaciones de su desaprobación. Por la tarde, poco después de haberse retirado el señor Bennet a su biblioteca, Elizabeth vio que Darcy se levantaba también y le seguía. El corazón se le puso a latir fuertemente. No temía que su padre se opusiera, pero le afligía mucho y el hecho de que fuese ella, su hija favorita, la que le daba semejante disgusto y la que iba a inspirarle tantos cuidados y pesadumbres con su desafortunada elección. Tenía a Elizabeth muy entristecida. Estuvo muy abatida hasta que Darcy volvió a entrar y hasta que, al mirarle, le dio ánimo su sonrisa. A los pocos minutos, Darcy se acercó a la mesa junto a la cual estaba sentada Elizabeth con Catherine, y haciendo como que miraba su labor, le dijo al oído: «Vaya a ver a su padre. La necesita en la biblioteca». Elizabeth salió disparada. Su padre se paseaba por la estancia y parecía muy serio e inquieto. «Elizabeth», le dijo, «¿qué vas a hacer? ¿Estás en tu sano juicio al aceptar a ese hombre? ¿No habíamos quedado en que le odiabas?» Cuánto sintió Elizabeth que su primer concepto de Darcy hubiera sido tan injusto y sus expresiones tan inmoderadas. Así se habría ahorrado ciertas explicaciones y confesiones que le daban muchísima vergüenza, pero que no había más remedio que hacer. Bastante confundida, Elizabeth aseguró a su padre que amaba a Darcy profundamente. «En otras palabras, que estás decidida a casar con él. Es rico, eso sí, podrás tener mejores trajes y mejores coches que Jane, pero ¿te hará feliz todo eso? ¿Tu única objeción es que crees que no le amo? Ni más ni menos. Todos sabemos que es un hombre orgulloso y desagradable, pero esto no tiene nada que ver si a ti te gusta». «Pues sí, me gusta», replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos. «Le amo. Además no tiene ningún orgullo. Es lo más amable del mundo. Tú no le conoces. Por eso te suplico que no me hagas daño hablándome de él de esa forma». «Elizabeth», añadió su padre, «le he dado mi consentimiento. Es uno de esos hombres, además, a quienes nunca te atreverías a negarles nada de lo que tuviesen la condescendencia de pedirte. Si estás decidida a casarte con él, te doy a ti también mi consentimiento. Pero déjame advertirte que lo pienses mejor. Conozco tu carácter, Lizzie. Sé que nunca podrás ser feliz ni prudente si no aprecias verdaderamente a tu marido, si no le consideras como a un superior. La viveza de tu talento te pondría en el más grave de los peligros si hicieras un matrimonio desigual. Difícilmente podrías salvarte del descrédito y la catástrofe. Hija mía, no me des el disgusto de verte incapaz de respetar al compañero de tu vida. No sabes lo que es eso». Elizabeth, más conmovida aún que su padre, le respondió con vehemencia y solemnidad, y al fin logró vencer la incredulidad de su padre reiterándole la sinceridad de su amor por Darcy, exponiéndole el cambio gradual que se había producido en sus sentimientos por él, afirmándole que el afecto de él no era cosa de un día, sino que había resistido la prueba de muchos meses,
y enumerando enérgicamente todas sus buenas cualidades, hasta el punto que el señor Bennet aprobó ya sin reservas la boda. Bueno, querida, le dijo cuando ya terminó de hablar, no tengo más que decirte. Siendo así, es digno de ti. Lizzie mía, no te habría entregado a otro que valiese menos. Para completar la favorable impresión de su padre, Elizabeth le relató lo que Darcy había hecho espontáneamente por Lidia. Esta es de veras una tarde de asombro. ¿De modo que Darcy lo hizo todo? ¿Llevó a cabo el casamiento, dio el dinero, pagó las deudas del pollo y le obtuvo el destino? Mejor, así me libraré de un mar de confusiones y de cuentas. Si lo hubiese hecho tu tío, habría tenido que pagarle. Pero esos jóvenes y apasionados enamorados cargan con todo. Mañana le ofreceré pagarle. Él protestará y hará una escena invocando su amor por ti, y asunto concluido. Entonces recordó el señor Bennet lo mal que lo había pasado a Elizabeth mientras él le leía la carta de Collins. Y después de bromear con ella un rato, la dejó que se fuera y le dijo cuando salía de la habitación: si viene algún muchacho por Mary o Catherine, envíamelo, que estoy completamente desocupado. Elizabeth sintió que le habían quitado un enorme peso de encima, y después de media hora de tranquila reflexión en su aposento, se halló en disposición de reunirse con los demás, bastante sosegada. Las cosas estaban demasiado recientes para poder abandonar a la alegría, pero la tarde pasó en medio de la mayor serenidad. Nada tenía que temer, y el bienestar de la soltura y de la familiaridad vendrían a su debido tiempo. Cuando su madre se retiró a su cuarto por la noche, Elizabeth entró con ella y le hizo la importante comunicación. El efecto fue extraordinario, porque al principio la señora Bennet se quedó absolutamente inmóvil, incapaz de articular palabra, y al cabo de muchos minutos no pudo comprender lo que había oído, a pesar de que comúnmente no era muy reacia a creer todo lo que significase alguna ventaja para su familia o noviazgo para alguna de sus hijas. Por fin empezó a recobrarse y agitarse. Se levantaba y se volvía a sentar. Se maravillaba y se congratulaba. ¡Cielo santo! ¡Que Dios me bendiga! ¿Qué dices, querida hija? ¿El señor Darcy? ¿Quién lo iba a decir? ¡Oh, Elisa de mi alma! ¡Qué rica y qué importante vas a ser! ¡Qué dineral! ¡Qué joyas! ¡Qué coches vas a tener! Lo de Jane no es nada en comparación. Lo que se dice nada. ¡Qué contenta estoy! ¡Qué feliz! ¡Qué hombre tan encantador! ¡Tan guapo! ¡Tan bien plantado! Lizzie, vida mía, perdóname que antes me fuese tan antipático. Espero que él me perdone también. Elizabeth de mi corazón. Una casa en la capital, todo lo apetecible. 3 hijas casadas. 10,000 libras al año. Madre mía, ¿qué va a ser de mí? Voy a enloquecer. Esto bastaba para demostrar que su aprobación era indudable. Elizabeth, encantada de que aquellas difusiones no hubiesen sido oídas más que por ella, se fue enseguida. Pero no hacía 3 minutos que estaba en su cuarto cuando entró su madre. «Hija de mi corazón», exclamó, «no puedo pensar en otra cosa. 10,000 libras anuales y puede que más. Vale tanto como un lord. Y licencia especial, porque debéis tener que casaros con licencia especial. Prenda mía, dime qué plato le gusta más a Darcy para que pueda preparárselo para mañana». Mal presagio era esto de lo que iba a ser la conducta de la señora Bennet con el caballero en cuestión, y Elizabeth comprendió que a pesar de poseer el ardiente amor de Darcy y el consentimiento de toda su familia, todavía le faltaba algo. Pero la mañana siguiente transcurrió mejor de lo que había creído porque, felizmente, su futuro yerno le infundía a la señora Bennet tal pavor que no se atrevía a hablarle más que cuando podía dedicarle alguna atención o asentir a lo que él decía. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver que su padre se esforzaba en intimar con él, y le aseguró, para colmo, que cada día le gustaba más. Capítulo 60. Elizabeth no tardó en recobrar su alegría, y quiso que Darcy le contara cómo se había enamorado de ella. «¿Cómo empezó todo?», le dijo. «Comprendo que una vez en el camino siguieras adelante, pero ¿cuál fue el primer momento en el que te gusté?». «No puedo concretar la hora, ni el sitio, ni la mirada,
ni las palabras que pusieron los cimientos de mi amor. Hace bastante tiempo. Estaba ya medio enamorado de ti antes de saber que te quería. Pues mi belleza bien poco te conmovió, y en lo que se refiere a mis modales contigo, lindaban con la grosería. Nunca te hablaba más que para molestarte. Sé franco, ¿me admiraste por mi impertinencia? Por tu vigor y por tu inteligencia. Puedes llamarlo impertinencia, pues era poco menos que eso. Lo cierto es que estabas harto de cortesías, de deferencias, de atenciones. Te fastidiaban las mujeres que hablaban solo para atraerte. Yo te irrité y te interesé porque no me parecía a ellas. Por eso, si no hubiese sido en realidad tan afable, me habrías odiado. Pero a pesar del trabajo que te tomabas en disimular, tus sentimientos eran nobles y justos, y desde el fondo de tu corazón despreciabas por completo a las personas que tan asiduamente te cortejaban. Mira cómo te he ahorrado la molestia de explicármelo. Y la verdad, al fin y al cabo, empiezo a creer que es perfectamente razonable. Estoy segura de que ahora no me encuentras ningún mérito, pero nadie repara en eso cuando se enamora. ¿No había ningún mérito en tu cariñosa conducta con Jane cuando cayó enferma en Netherfield? Mi querida Jane, cualquiera habría hecho lo mismo por ella, pero interprétalo como virtud, si quieres. Mis buenas cualidades te pertenecen ahora, y puedes exagerarlas cuanto se te antoje. En cambio, a mí me corresponde el encontrar ocasiones de contrariarte y de discutir contigo tan a menudo como pueda. Así es que voy a empezar ahora mismo. ¿Por qué tardaste tanto en volverme a hablar de tu cariño? ¿Por qué estabas tan tímido cuando viniste la primera vez y luego cuando comiste con nosotros? ¿Por qué, especialmente, mientras estabas en casa, te comportabas como si yo no te importase nada? Porque te veía seria y silenciosa y no me animabas. Estaba muy violenta. Y yo también. Podías haberme hablado más cuando venías a comer. Si hubiese estado menos conmovido, lo habría hecho. Qué lástima que siempre tengas una contestación razonable y que yo sea también tan razonable que la admita. Pero si tú hubieses tenido que decidirte, todavía estaríamos esperando. ¿Cuándo me habrías dicho algo, si no soy yo la que empieza? Mi decisión de darte las gracias por lo que hiciste por Lidia surtió buen efecto. Demasiado. Estoy asustada, porque ¿cómo queda la moral si nuestra felicidad brotó de la infracción de una promesa? Yo no debía haber hablado de aquello. No volveré a hacerlo. No te atormentes. La moral quedará a salvo por completo. El incalificable proceder de Lady Catherine para separarnos fue lo que disipó todas mis dudas. No debo mi dicha actual a tu vehemente deseo de expresarme tu gratitud. No necesitaba que tú me dijeras nada. La narración de mi tía me había dado esperanzas y estaba decidido a saberlo todo de una vez. Lady Catherine nos ha sido, pues, infinitamente útil, cosa que debería extasiarla a ella que tanto le gusta ser útil a todo el mundo. Pero dime, ¿por qué volviste a Netherfield? ¿Fue solo para venir a Longbourn a azorarte? ¿O pensaste en obtener un resultado más serio? Mi verdadero propósito era verte y comprobar si podía abrigar aún esperanzas de que me amases. Lo que confesaba o me confesaba a sí mismo era ver si tu hermana quería todavía a Bingley, y, de ser así, reiterarle la confesión que ya otra vez le había hecho. ¿Tendrás valor de anunciarle a Lady Catherine lo que le espera? Puede que más bien me falte tiempo que valor. Vamos a ello ahora mismo. Si me das un pliego de papel, lo hago inmediatamente. Y si yo no tuviese que escribir otra carta, podría sentarme a tu lado y admirar la uniformidad de tu letra, como hacía cierta señorita en otra ocasión. Pero yo tengo una tía a la que no quiero dejar olvidada por más tiempo. Por no querer confesar que habían exagerado su intimidad con Darcy, Elizabeth no había contestado aún a la larga carta de la señora Gardiner. Pero ahora, al poder anunciarles lo que tan bien recibido sería, casi se avergonzaba de que sus tíos se hubiesen perdido 3 días de disfrutar de aquella noticia. Su carta fue como sigue. Querida tía, te habría dado antes, como era mi deber, las gracias por tu extensa, amable y satisfactoria descripción del hecho que tú sabes. Pero sabrás que estaba demasiado afligida para hacerlo. Tus suposiciones iban más allá de la realidad. Pero ahora ya puedes suponer lo que te plazca.
Puedes dar rienda suelta a tu fantasía. Puedes permitir a tu imaginación que vuele libremente. Y no errarás más que si te figuras que ya estoy casada. Tienes que escribirme pronto y alabar a Darcy mucho más de lo que le alababas en tu última carta. Doy gracias a Dios 1 y 1000 veces por no haber ido a los lagos. ¿Qué necesidad la mía al desearlo? Tu idea de las jacas es magnífica. Todos los días recorreremos la finca. Soy la criatura más dichosa del mundo. Tal vez otros lo hayan dicho antes, pero nadie con tanta justicia. Soy todavía más feliz que Jane. Ella solo sonríe. Yo me río del todo. Darcy te envía todo el cariño de que pueda privarme. Vendréis todos a Pemberley para las Navidades. La misiva de Darcy a Lady Catherine fue muy diferente, y todavía más diferente fue la que el señor Bennet le mandó al señor Collins en contestación a su última. Querido señor, tengo que molestarte una vez más con la cuestión de las enhorabuenas. Elizabeth será pronto la esposa del señor Darcy. Console a Lady Catherine lo mejor que pueda, pero yo que usted me quedaría con el sobrino. Tiene más que ofrecer. Le saludo atentamente. Los parabienes de la señorita Bingley a su hermano con ocasión de su próxima boda fueron muy cariñosos, pero no sinceros. Escribió también a Jane para expresarle su alegría y repetirle sus antiguas manifestaciones de afecto. Jane no se engañó, pero se sintió conmovida, y aunque no le inspiraba ninguna confianza, no pudo menos que remitirle una contestación mucho más amable de lo que pensaba que merecía. La alegría que le causó a la señorita Darcy la noticia fue tan verdadera como la de su hermano al comunicársela. Mandó una carta de 4 páginas que todavía le pareció insuficiente para expresar toda su satisfacción y su vivo deseo de obtener el cariño de su hermana. Antes de que llegara ninguna respuesta de Collins ni felicitación de su esposa Elizabeth, la familia de Lord Bones se enteró de que los Collins iban a venir a casa de los Lucas. Pronto se supo la razón de tan repentino traslado. Lady Catherine se había puesto tan furiosa al recibir la carta de su sobrino que Charlotte, que de veras se alegraba de la boda, quiso marcharse hasta que la tempestad amainase. La llegada de su amiga en aquellos momentos fue un gran placer para Elizabeth, aunque durante sus encuentros este placer se le venía abajo al ver a Darcy expuesto a la ampulosa cortesía de Collins. Pero Darcy lo soportó todo con admirable serenidad. Incluso atendió a Sir William Lucas cuando fue a cumplimentarle por llevarle la más brillante joya del condado y le expresó sus esperanzas de que se encontrasen todos en St. James. Darcy se encogió de hombros, pero ya cuando Sir William no podía verle. La vulgaridad de la señora Phillips fue otra, y quizá la mayor parte de las contribuciones impuestas a su paciencia, pues aunque dicha señora, lo mismo que su hermana, le tenía demasiado respeto para hablarle con la familiaridad a que se prestaba el buen humor de Bingley, no podía abrir la boca sin decir una vulgaridad. Ni siquiera aquel respeto que la reportaba un poco consiguió darle alguna elegancia. Elizabeth hacía todo lo que podía para protegerle de todos y siempre procuraba tenerle junto a ella o junto a las personas de su familia cuya conversación no le mortificaba. Las molestias que acarreó todo esto quitaron al noviazgo buena parte de sus placeres, pero añadieron mayores esperanzas al futuro. Elizabeth pensaba con delicia en el porvenir, cuando estuvieran alejados de aquella sociedad tan ingrata para ambos, y disfrutando de la comodidad y la elegancia de su tertulia familiar de Pemberley. Capítulo 61. El día en que la señora Bennet se separó de sus 2 mejores hijas fue de gran bienaventuranza para todos sus sentimientos maternales. Puede suponerse con qué delicioso orgullo visitó después a la señora Bingley y habló de la señora Darcy. Querría poder decir, en atención a su familia, que el cumplimiento de sus más vivos anhelos al ver colocadas a tantas de sus hijas surtió el feliz efecto de convertirla en una mujer sensata, amable y juiciosa para toda su vida. Pero quizá fue una suerte para su marido, que no habría podido gozar de la dicha del hogar en forma tan desusada, que siguiese ocasionalmente nerviosa e invariablemente mentecata. El señor Bennet echó mucho de menos a su Elizabeth. Su afecto por ella le sacó de casa con una frecuencia que no habría logrado ninguna otra cosa. Le deleitaba ir a Pemberley, especialmente cuando menos le esperaban. Bingley y Jane solo estuvieron un año en Netherfield.
La proximidad de su madre y de los parientes de mérito no era deseable ni aun contando con el fácil carácter de Bingley y con el cariñoso corazón de Jane. Entonces se realizó el sueño dorado de las hermanas de Bingley. Este compró una posesión en un condado cercano a Derbyshire, y Jane y Elizabeth, para colmo de su felicidad, no estuvieron más que a 30 millas de distancia. Catherine, solo por su interés material, se pasaba la mayor parte del tiempo con sus dos hermanas mayores, y frecuentando una sociedad tan superior a la que siempre había conocido. Progresó notablemente. Su temperamento no era tan indomable como el de Lidia, y lejos del influjo de ésta, llegó, gracias a una atención y dirección conveniente, a ser menos irritable, menos ignorante y menos insípida. Como era natural, la apartaron cuidadosamente de las anteriores desventajas de la compañía de Lidia, y aunque la señora Wickham la invitó muchas veces a ir a su casa, con la promesa de bailes y galanes, su padre nunca consintió que fuese. Mary fue la única que se quedó en la casa, y se vio obligada a no despegarse de las faldas de la señora Bennet, que no sabía estar sola. Con tal motivo tuvo que mezclarse más con el mundo. Pero pudo todavía moralizar acerca de todas las visitas de las mañanas, y como ahora no la mortificaban las comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre sospechó que había aceptado el cambio sin disgusto. En cuanto a Wickham y Lidia, las bodas de sus hermanas les dejaron tal como estaban. Él aceptaba filosóficamente la convicción de que Elizabeth sabría ahora todas sus falsedades y toda su ingratitud que antes había ignorado. Pero, no obstante, alimentaba aún la esperanza de que Darcy influiría para labrar su suerte. La carta de felicitación por su matrimonio que Elizabeth recibió de Lidia daba a entender que tal esperanza era acariciada, si no por él mismo, por lo menos por su mujer. Decía textualmente así: Mi querida Lizzie, te deseo la mayor felicidad. Si quieres al señor Darcy la mitad de lo que yo quiero a mi adorado Wickham, serás muy dichosa. Es un gran consuelo pensar que eres tan rica. Y cuando no tengas nada más que hacer, acuérdate de nosotros. Estoy segura de que a Wickham le gustaría muchísimo un destino de la corte. Y nunca tendremos bastante dinero para vivir allí sin ayuda alguna. Me refiero a una plaza de 300 o 400 libras anuales aproximadamente, pero, de todos modos, no le hables a Darcy de eso si no lo crees conveniente. Y como daba la casualidad de que Elizabeth lo creía muy inconveniente, en su contestación trató de poner fin a todo ruego y sueño de esa índole. Pero con frecuencia le mandaba todas las ayudas que le permitía su práctica de lo que ella llamaba economía en sus gastos privados. Siempre se vio que los ingresos administrados por personas tan manirrotas como ellos dos y tan descuidados por el porvenir habían de ser insuficientes para mantenerse. Cada vez que se mudaban, o Jane o ella recibían alguna súplica de auxilio para pagar sus cuentas. Su vida, incluso después de que la paz les confinó un hogar, era extremadamente agitada. Siempre andaban cambiándose de un lado para otro en busca de una casa más barata y siempre gastando más de lo que podían. El afecto de Wickham por Lidia no tardó en convertirse en indiferencia. El de Lidia duró un poco más, y a pesar de su juventud y de su aire, conservó todos los derechos a la reputación que su matrimonio le había dado. Aunque Darcy nunca recibió a Wickham en Pemberley, le ayudó a progresar en su carrera por consideración a Elizabeth. Lidia les hizo alguna que otra visita cuando su marido iba a divertirse a Londres o iba a tomar baños. A menudo pasaban temporadas con los Bingley, hasta tal punto que lograron acabar con el buen humor de Bingley y llegó a insinuarles que se largasen. La señorita Bingley quedó muy resentida con el matrimonio de Darcy, pero en cuanto se creyó con derecho a visitar Pemberley, se le pasó el resentimiento. Estuvo más loca que nunca por Georgiana, casi tan atenta con Darcy como en otro tiempo y tan cortés con Elizabeth que le pagó sus atrasos de urbanidad. Georgiana se quedó entonces a vivir en Pemberley y se encariñó con su hermana tanto como Darcy había previsto. Las dos se querían tiernamente. Georgiana tenía el más alto concepto de Elizabeth, aunque al principio se asombrase y casi se asustase al ver lo juguetona que era con su hermano. Veía a aquel hombre que siempre le había inspirado un respeto que casi sobrepasaba el cariño, convertido en objeto de francas bromas. Su entendimiento recibió unas luces con las que nunca se había tropezado. Ilustrada por Elizabeth,
empezó a comprender que una mujer puede tomarse con su marido unas libertades que un hermano nunca puede tolerar a una hermana 10 años menor que él. Lady Catherine se puso como una fiera con la boda de su sobrino, y como abrió la esclusa a toda su genuina franqueza al contestar a la carta en la que él le informaba de su compromiso, usó un lenguaje tan inmoderado, especialmente al referirse a Elizabeth, que sus relaciones quedaron interrumpidas por algún tiempo. Pero al final, convencido por Elizabeth, Darcy accedió a perdonar la ofensa y buscó la reconciliación. Su tía resistió todavía un poquito, pero cedió o a su cariño por él o a su curiosidad por ver cómo se comportaba su esposa, de modo que se dignó a visitarles en Pemberley, a pesar de la profanación que habían sufrido sus bosques, no solo por la presencia de semejante dueña, sino también por las visitas de sus tíos de Londres. Con los Gardiner estuvieron siempre los Darcy en la más íntima relación. Darcy, lo mismo que Elizabeth, les quería de veras. Ambos sentían la más ardiente gratitud por las personas que, al llevar a Elizabeth a Derbyshire, habían sido las causantes de su unión.